este concepto, de tal manera que ustedes puedan tener una noción general de lo que es cultura de la paz y manejo de conflictos. Entonces, pasamos a la siguiente rápidamente. Esther, por favor. Y comentábamos la vez pasada la importancia que para este gobierno de la República tiene la cultura de la paz, si bien no lo manifiesta abiertamente, pero podemos encontrar en el discurso del presidente de la República este discurso a través de los pilares de la Cuarta Transformación, la 4T, en donde incluso en el Plan Nacional de Paz y Seguridad habla de emprender la construcción de la paz. En la siguiente diapositiva vamos a identificar algunos conceptos. Básicamente, compañeros, la importancia de distinguir entre paz negativa y paz positiva. Prácticamente el gobierno de Calderón, a efecto de tratar de controlar esta violencia que se desató por la delincuencia organizada, pues prácticamente fue quien aplicó la paz negativa. Y a diferencia de este gobierno, estamos hablando ya de lo que es paz positiva, es decir, la paz por medios pacíficos que tiene que ser afrontada con profundo respeto por el hombre y pues los derechos básicos como es el bienestar, la libertad, identidad y sobrevivencia. Y en esa presentación pues habíamos visto algunos conceptos básicos retomando a figuras de corte internacional como el sociólogo Galton, algunos conceptos e ideas de Mahatma Gandhi sobre lo que es la paz positiva. Y en la siguiente diapositiva, compañeros, vimos, aquí es donde empieza lo interesante de este tema, prácticamente quienes históricamente han cumplido una función de conciliación, de arbitraje, en momentos en que se presentan situaciones de violencia, como es el Estado, con sus distintas instituciones, por ejemplo, lo que es el sistema de procuración de justicia, la iglesia, la escuela y las familias como principales figuras o instituciones enfocadas a cumplir esa función en su momento sobre conciliación, pues han fallado. El sexenio pasado prácticamente se hablaba para muchos autores sobre el Estado fallido y pues qué decir de la Iglesia que desgraciadamente no ha cumplido su función, todo lo contrario. Las escuelas pues también en una tremenda crisis en donde la figura del maestro pues también ha sido muy cuestionada y qué decir sobre las familias. Las familias pues también hay una tremenda crisis en todas y cada una de estas instituciones. Hay una tremenda crisis que precisamente en el caso concreto de la familia pues podemos ver el incremento de divorcios y pues la familia como una de las primeras instituciones o célula básica de la sociedad, pues está en una tremenda crisis de credibilidad, básicamente de credibilidad. Y en esta misma lámina podemos ver del lado derecho, si alcanzan a ver ustedes, si alcanzan a ver, no se ve, bueno, no se preocupen, pero es una lámina que vamos a estar utilizando, sí me gustaría que la identificaran bien porque vamos a estar brincando a lo largo de la siguiente exposición sobre las perspectivas de la prevención, es decir, a nivel comunitario vamos a estar brincando del nivel comunitario, es decir, distintos ejemplos de conflictos que se presentan en nuestra comunidad, conflictos que se presentan en la familia y los conflictos que incluso se están agudizando actualmente con esta pandemia, lo podemos ver en redes sociales, toda esa agresividad y esas manifestaciones de odio contra el presidente de la República. Vamos a estar brincando en estos 4 o 5 ámbitos. Yo agregaría incluso aquí uno más, arriba de Estado, que son las instituciones internacionales
que tampoco están cumpliendo su función, como puede ser la ONU, como puede ser incluso la propia Organización Mundial de la Salud, que prácticamente se prestan también a generar algunos conflictos, como seguramente ustedes habrán identificado con esta pandemia. Y por último, ahora sí pasamos, esto es lo que vimos la vez pasada, hasta aquí nos quedamos y si fueras tan amable, Esther, de colocar las siguientes diapositivas, nos vamos a ir un poquito rápido por el tiempo. La idea es que haga esta exposición y dejemos 10 minutos de los 40, bueno, más bien de los 35 minutos que nos quedan, unos 10 minutos para sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna duda, lo puede ir comentando a través del chat. Me parece que está abierto el chat a efecto de que si tienen alguna pregunta, la fueran planteando ahí en el chat. Ok, pues vamos a empezar dentro de lo que es la cultura de la paz. Bueno, ¿por qué la necesidad de una cultura de la paz? Y es a partir de lo que es el conflicto. Y el conflicto se puede entender como una relación entre dos partes o más, pueden ser organizaciones, pueden ser instituciones, en donde hay una incompatibilidad de metas o incluso, compañeros, alguna aparente incompatibilidad de metas. Digo aparentemente porque veremos a lo largo de la exposición que hay muchos conflictos que se pueden ir transformando, incluso se pueden ir resolviendo. Es importante que identifiquemos básicamente dos pilares en esta relación, es decir, el comportamiento y las metas. El comportamiento es muy importante que lo vayamos identificando porque en un conflicto, porque en la medida en que se dé ese tipo de comportamiento es la metodología o las herramientas que estaremos utilizando para poder atender ese conflicto. Es decir, en la medida en que un comportamiento de una persona, de un grupo de personas, de un líder, se manifieste, es decir, entre más agresivo, pues será mayor la complejidad del comportamiento. Y otro aspecto es muy importante que son las metas, es decir, en la medida en que una persona, un grupo de personas, un líder, tenga claras cuáles son esas metas, se irán conformando aspectos de identidad. Por ejemplo, en el caso de Morena Tlalnepantla, pues aquí este grupo precisamente obedece a una convocatoria en donde pues hay una serie de metas en torno a las cuales nos identificamos, por eso es que decidimos sumarnos a un grupo. Entonces, en la medida en que también tengamos bien identificadas las metas, podríamos analizar el origen del conflicto. Bueno, aquí en esta lámina se señala que precisamente el conflicto es un proceso natural, sin embargo, en nuestra cultura lo vemos como si fuera algo negativo. Hablar de conflicto es hablar de violencia, hablar de discusiones, y no, yo creo que es algo inherente a la naturaleza humana, es algo, es parte de la naturaleza humana el hecho de que se presenten conflictos, y aquí el reto es cómo aprovechar un conflicto para que se pueda transformar y avanzar en la transformación de un problema de la misma sociedad. Para, para nosotros es muy importante, no se alcanza a ver del lado derecho de su pantalla, pero estas herramientas que vamos a empezar a ver en las siguientes presentaciones va a permitir fortalecer los liderazgos, va a permitir facilitar el trabajo en equipo y va a permitir mejorar las relaciones tanto con la ciudadanía. Muchos de los aquí compañeros aquí presentes pues asumen algún liderazgo, y de ahí la importancia de contar con estas herramientas
para que a ustedes se les pueda hacer menos difícil el trato o la relación con la ciudadanía. Incluso en estos momentos, pues también incluso con la familia, en estos momentos de mayor convivencia con la familia, a veces se presentan conflictos, principalmente en estos momentos de tipo económico, de cómo enfrentar una serie de situaciones de tipo económico para que se pueda solventar esta pandemia y esta cuarentena que estamos viviendo en el país. En la siguiente lámina, Esther, por favor. Gracias. Pues del lado derecho habíamos comentado incluso la vez pasada, a través de una lámina de un iceberg, que precisamente nosotros estamos tratando de abordar con estas herramientas la parte que está en el subconsciente, de acuerdo a palabras de Freud, o la parte que está en el inconsciente. Es decir, por ejemplo, como individuos, como personas, muchas veces tenemos conflictos internos, frustraciones, las cuestiones de temperamento, que muchas veces hacen difícil una relación tanto en el ámbito familiar como en el ámbito social. Y la idea es que el conflicto pueda resolverse antes de que salga a la luz. Si observamos en la parte de arriba de este ejemplo, de este iceberg, pues prácticamente toda la violencia que existe en el país, precisamente toda la violencia que existe en el país, pues es lo que ya salió a flote. Si ustedes entran a las redes sociales, pues van a ver que hay una gran cantidad de manifestaciones de odio mutuamente entre quienes participan en los chats, en el Face, y principalmente a la figura presidencial, que obviamente sabemos que son pagados muchas veces desgraciadamente estas manifestaciones de odio, a eso hemos llegado, son pagadas, ¿no? Es decir, se paga por expresar, hacer expresiones apócrifas en contra de la figura presidencial. Y como señalábamos, precisamente se identifica que el conflicto, pues hay que verlo como una oportunidad para transformar situaciones que se han venido acumulando. Lo que está pasando en el país es precisamente el reflejo de situaciones que no se han dado solución desde décadas. Más adelante vamos a ver en qué consisten estas expresiones, pero es el cúmulo de situaciones que no han sido resueltas y que como seres humanos, dadas nuestras propias intereses, nuestras propias emociones, pues precisamente vienen a interactuar a la hora de manifestarse en una relación de pareja, en la relación de familia, en la relación con la comunidad y las propias expresiones de organizaciones con respecto al exterior, es decir, con la sociedad y con el mundo. Y bueno, pues más abajo de esta pantalla se señala pues un comparativo entre lo que para Freud sería un conflicto, es decir, partiendo de el ser humano con sus propias emociones y contradicciones, para la teoría evolucionista, pues por ejemplo, Darwin señala que el conflicto pues tiene su origen en esta acérrima competencia, en donde pues los valores quedan de lado y solamente prevalecen valores para sobresalir más uno sobre el otro. Y en la tercera línea, por ejemplo, pues Carlos Marx centra que las contradicciones o el conflicto están precisamente en este proceso histórico entre el capital y el conflicto con el trabajo. Entonces, pues son tres grandes explicaciones. Obviamente hay mucho más, pero básicamente estas señalan el origen del conflicto. Pasamos a la siguiente lámina en la que vamos a identificar las formas. Y me gustaría que tomaran nota de las formas, porque más adelante vamos a hablar bueno, ya hablamos algo del perfil del conflicto.
ahorita estamos hablando de las distintas formas de conflicto y más adelante vamos a hablar de las causas y consecuencias de un conflicto. Las formas de conflicto, pues, son básicamente 6. Podemos hablar del conflicto interno, es decir, desde el punto de vista psicológico, en donde el propio individuo constantemente está en conflicto consigo mismo, en un constante diálogo, pero en ese constante diálogo muchas veces no se encuentran las respuestas o la solución a esos planteamientos que uno como individuo se hace y pues sale uno a interrelacionar con otras personas con conflictos no resueltos internamente, como se puede ver en una relación de pareja, en una relación padre e hijos y en una relación incluso de liderazgo con la propia organización. Otra forma de conflicto está entre 2 o más individuos. Esto lo podemos ver precisamente en las constantes en la vida cotidiana, donde pues en un tráfico en la Ciudad de México, pues vamos cargando las tensiones y pues basta con que se cierre una persona para que aflore todas esas frustraciones que muchas veces vamos cargando cuando no se canalizan bien. Otra forma de conflicto es entre el individuo y la organización. Muchas veces entre un líder y su propia organización, por esta cultura del autoritarismo, un individuo, un líder puede querer asumir decisiones generales muy tajantes en donde los integrantes de la organización pues se van a oponer, perdón. Formas de conflicto entre diferentes áreas de la organización, pues lo hemos visto, por ejemplo, en el propio partido, en Morena. En su momento acabamos de salir de una crisis tremenda, en donde se manifestaron estos tipos de conflicto entre grupos, entre distintos grupos con intereses, como ya lo hemos visto antes, en intereses y metas que aparentemente eran antagónicas, pero que finalmente se están resolviendo. Forma de conflicto dentro de la organización como un todo, pues recordemos que nuestra sociedad mexicana pues finalmente es una gran organización con subsistemas en donde cada uno de estos subsistemas pues también pueden entrar o estamos en conflicto. Y por último, me hubiera gustado abordarlo tal vez en una próxima, como forma de conflicto entre la organización y el medio externo, es decir, lo que viene a generar un conflicto social. Pues miren, compañeros, en esta lámina, de manera muy general, podemos identificar las distintas formas de conflicto. Es bien importante que como activistas, como líderes, como representantes vecinales, identifiquemos estas distintas formas, porque en la medida en que tengamos esa capacidad de identificar qué tipo de conflicto es el que estamos enfrentando, podremos aplicar las herramientas que más adelante vamos a empezar a señalar. Y en esta siguiente lámina, aquí vemos los tipos de conflictos, ¿sí? Arriba veíamos las formas, y abajo los distintos tipos de conflicto. Y vamos directamente, por ejemplo, los conflictos de intereses, es decir, lo que se quiere ya sea de manera personal o lo que se quiere ya sea como organización, como representantes de un COPASI, como jefes de familia. Estamos hablando de los recursos y reconocimiento, incluso formas de representación, oportunidades de desarrollo, seguridad social y necesidades de cambio que se plantean como individuo, como organización, como sistema, como subsistema, y que muchas veces chocan con los intereses de lo que quiere
la otra persona o lo que quiere la otra organización. ¿Cuánto tiempo nos queda, Esther? Ok, Parece vámonos un que poquito está más rápido. abierta. ¿Perdón? Parece que está abierta la sesión, o sea, no tiene límite. Ah, perfecto. Ok, otro tipo de conflicto es el que se presenta por cuestión de valores. Y obviamente aquí entran mucho las creencias culturales, las creencias religiosas, y en el ámbito en el que nosotros nos desempeñamos, concretamente como Tlanepantla, las posiciones ideológicas, incluso al interior del partido. Es decir, al interior del partido podemos encontrar posiciones ideológicas, pues, se les puede llamar desde trotskistas, leninistas, de ultra izquierda. Afortunadamente creo que aquí en Morena, al menos en Morena Tlalnepantla, la posición ha sido posiciones ideológicas moderadas. Creo que no se han expresado posiciones radicales. Entonces, este es otro tipo de conflicto que se puede encontrar, que podemos encontrar en nuestra comunidad, y a nivel social, pues, ¿qué decir? Otro tipo de conflicto es el de el de los derechos, que tiene su sustento precisamente en la legislación, en reglamentos, en normas, acuerdos, incluso en la propia familia se puede observar que pues nosotros como padres de familia podemos asumir posiciones en donde culturalmente pues al padre se le ha dado cierta posición y, y la madre, bueno, pues culturalmente se le da otro tipo de posición de acuerdo a ciertas normas, a ciertos acuerdos. Eh, Recientemente acaba de realizarse el censo de población y fue muy cuestionada la pregunta de quién es el jefe o jefa de familia. Entonces se cuestionaba, pues, qué se entiende por el jefe o jefa de familia. Y son cuestiones que ya empieza a cuestionar la propia sociedad, principalmente las mujeres y más con este movimiento feminista, que pues obviamente ustedes alcanzarán a vislumbrar que está inmerso el conflicto con este movimiento feminista que se dio. Fue yo creo que aquí entran los tres tipos de conflicto: el de intereses, el de valores y el de una base legal y normativa. Ustedes, pues desde su posición podrán ir identificando distintos conflictos. El que predomina para ustedes es algún conflicto familiar, puede ser algún conflicto con su propia comunidad o el mismo conflicto que estamos viviendo con esta cuarentena y con esta pandemia, que está pues lleno de distintos tipos de conflictos a lo largo de la historia. En la siguiente lámina, por favor, Esther, vamos a identificar las causas, y esto es bien importante, compañeros, porque generalmente pues nos han educado a ver las cosas sin identificar las causas. El presidente de la República constantemente en sus declaraciones, en las mañaneras, en distintas formas de expresión, ha señalado irse a las causas, y sí quisiera resaltar que el presidente de la República, la verdad es que le queda muy claro lo que es las fuentes de conflicto en todo un proceso histórico, y ha aplicado esta cultura de la paz partiendo precisamente, digo, obviamente no de toda esta metodología que estamos explicando, pero si ustedes analizan el discurso del presidente de la República, es un discurso de cultura de paz y maneja estas diapositivas, pues obviamente quien considere necesario contar con ellas las puede tener, y si analizan el discurso del presidente de la República, pues van a encontrar que hay muchos elementos que se manejan
en estas diapositivas en su discurso. Y quiero resaltar que precisamente pues es el único que está haciendo una real política. Desgraciadamente muchos de sus operadores pues no tienen esa capacidad de consensar y de llevar a cabo factores o de identificar cuáles son las herramientas para manejar un conflicto y llegar a consensos. Bueno, fuentes de conflicto, pues de alguna manera ya lo habíamos señalado más arriba, la incompatibilidad de metas. Es decir, a la hora de entrar en un conflicto en el ámbito que ustedes quieran, y ya lo habíamos visto en la tercera lámina que habíamos visto al principio y que les dije que íbamos a estar brincando de un lado a otro, precisamente la incompatibilidad de metas o la aparente incompatibilidad de metas, porque en la medida en que se va dando un diálogo, en la medida que se dan mesas de trabajo, en la medida en que vamos conociendo al otro y que vamos aplicando la empatía para conocer finalmente qué es lo que quiere, cuáles son los intereses, cuáles son las metas que percibe el otro, vamos a encontrar que esas metas hay coincidencias. Aquí, por ejemplo, en Morena, me atrevo a decir en Morena Tlalnepantla, pues muchas veces nosotros en un principio había una aparente incompatibilidad de metas, pero nos hemos ido identificando con esas metas y por ese motivo es que decidimos trabajar en equipo, asumiendo una serie de metas, por ejemplo, el documento que en una de las sesiones se tuvo con el diputado Max Correa, recordarán este documento, está al revés, pero bueno, son el Plan Estratégico 2020 y entiendo yo que este documento de alguna manera resume algunos intereses, algunos valores, ¿sí? En torno a Morena Tlalnepantla y del cual nosotros pues tenemos muchas coincidencias y decidimos apoyar. De hecho, precisamente este intento de taller es parte de este programa como parte de la capacitación, ¿sí? Y en donde buscamos que las metas cada vez sean más compatibles entre nosotros mismos. Hay un problema o hay una fuente de conflicto que estarán de acuerdo ustedes, se ha venido acumulando históricamente, que es precisamente el sentimiento de injusticia. Este sentimiento de injusticia, pues, se puede ver más claramente en nuestra sociedad. Sin embargo, pues también dentro de las familias se pueden ver estos sentimientos de injusticia, principalmente si hablamos en cuestiones de igualdad de género, ahí se reflejan. El otro es las relaciones conflictivas en los distintos grupos de trabajo. Esta es otra importante fuente de conflicto que seguramente ustedes se enfrentan o ustedes se están enfrentando y más en estos tiempos donde pues estamos conviviendo, hay una mayor convivencia con nuestros vecinos, con el vecino de arriba, el vecino de abajo, el vecino de al lado, en donde precisamente en esta convivencia obligada, pues muchas veces no estamos de acuerdo la, en la forma de actuar, de comportarse de los vecinos. Perdón, me estoy yendo muy rápido, porque ahorita precisamente en la siguiente lámina viene la parte propositiva, viene la parte de las herramientas, de los instrumentos que podríamos ir aplicando precisamente en base a todas estas diapositivas, perdón, que se dieron a conocer anteriormente. Ya identificamos las distintas formas de conflicto, los tipos de conflicto, el perfil de conflicto y obviamente la definición del conflicto. Gracias, Esther. Y ahorita, pues, ustedes estarán totalmente de acuerdo de manera muy general
que básicamente nuestra sociedad a lo largo de su historia, nuestra sociedad mexicana, pues prácticamente los métodos de solución de conflicto ha sido a través de la dominación y la supresión. Es decir, son dos métodos en ¿Qué donde pasó? el conflicto pues ha sido reprimido. Muchos de nosotros hemos sido víctimas de la represión a la hora de exponer nuestras metas, nuestros intereses, nuestras aspiraciones en una situación de injusticia social o de injusticia en nuestro municipio, en nuestro estado, y la forma de enfrentar estos conflictos no ha sido a través de sentar en las mesas de diálogo, sino a través de la represión. Incluso rápidamente recordarán ustedes el caso de Michoacán, donde cierto funcionario en la época de Calderón, pues en todas las distintas partes, por ejemplo, de, las, de los compañeros que se dedicaban en Michoacán, el doctor Mireles y otros distintos grupos que conformaban ¿cómo le llaman? El doctor Mireles y otros grupos, Eran las autodefensas. los autodefensas, exactamente, muchas gracias. Los grupos de autodefensa, ante la falta de solución del gobierno federal, pues decidieron conformar los grupos de autodefensa y, bueno, aparentemente cierto personaje de la política, pues sentó en la mesa a los distintos grupos para tratar de darle una solución y finalmente fue un engaño, nos dimos cuenta que los engañaron, de ahí que metieron a la cárcel al doctor Mireles. La idea era nada más concentrar a quienes eran los dirigentes de los autodefensas y posteriormente empezar a fincarles responsabilidad. Fue un total engaño y este es un ejemplo de que no hubo represión en un principio, pero se creó una situación de aparente triunfo y de aparente conciliación para enfrentar de manera conjunta entre el ejército, la Policía Federal y los grupos de autodefensa el, 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 el confrontar a la delincuencia organizada. La idea, compañeros, entonces, es que pudiéramos dejar, de hecho, el gobierno federal, si se dan cuenta, incluso en las propias redes, cuando ahorita debería de aplicar la policía cibernética, identificar a quienes se están dedicando a levantar falsos contra la figura presidencial, pues no, ni siquiera se ha hecho de esa manera. El presidente de la República ha optado por este segundo método de solución de conflictos, que es el tratar de generar consensos, no a la represión del conflicto. Ha sido muy abierto, demasiado abierto para tolerar distintas formas de expresión, incluso agresivas, en contra de su figura. Y entonces, la idea es que con este taller pudiéramos contar con las herramientas para la solución integrada de problemas, es decir, el consenso y la confrontación. El consenso, pues como muchas veces seguramente ustedes ya lo han aplicado, es escuchar al otro, aplicar la empatía, identificar el origen del conflicto y en base a eso tratar de llegar a acuerdos. El otro método, que es la confrontación, muy parecida a la anterior, es identificar, conocer los razonamientos del otro y a través de ciertos instrumentos que vamos a ver ahorita, más adelante, tratar de encontrar una solución al conflicto que se pudiera estar enfrentando, ya sea en el ámbito familiar, en el ámbito de nuestras comunidades, en el ámbito del partido y en el ámbito de la propia sociedad. En la siguiente lámina, gracias Esther, es importante identificar estos pasos, no llevan un orden,
no hay un orden así como tal, pero sí identificar estos pasos, es decir, la importancia, por ejemplo, en una relación de pareja, pues muchas veces en la relación de pareja, como no se manifiesta cuál es la molestia, el conflicto o la molestia sigue creciendo hasta generar un conflicto, de tal manera que cuando ya se quiere abordar a través del diálogo, ya no, porque quienes hablan son las emociones y es mucho más difícil de encontrar una solución. Igual en una comunidad, en nuestra comunidad, si no conocemos y si las partes no expresan el origen de su molestia, pues el conflicto se va a agudizar. Recordemos, al principio señalábamos que dos componentes básicos del conflicto es precisamente la identificación de metas y el nivel de comportamiento que tiene ese conflicto. Entonces es importante escuchar al otro, conocer y escuchar respetuosamente cuáles son los sentimientos, cuáles son los intereses de la otra parte. Y en base a estos dos primeros puntos, de estos dos primeros pasos, tratar de identificar una alternativa en base a los intereses del otro, en base a sus necesidades, en base a su forma de pensar, a su ideología, incluso en muchos aspectos hasta la propia religión. Y en las partes asumir la responsabilidad de que esos acuerdos se respeten, ¿sí? Se vayan encontrando la solución y se vaya respetando esos acuerdos. Muchas veces lo que ha pasado a lo largo de nuestra historia o a lo largo de nuestro matrimonio, a lo largo de los acuerdos con los vecinos, es que se llegan a ciertos acuerdos, pero no se respetan. ¿Por qué? Pues porque a lo largo de su, de su aplicación, pues finalmente a una de las partes no le satisface completamente. Y por último, compañeros, en la última lámina vamos a identificar algunos contrastes, para lo cual yo me permití retomar algunos artículos, algunas declaraciones de Armando Bartra. Como saben ustedes, Armando Bartra pues forma parte de, de Morena y ha sido muy constante en reflejar, en expresar distintas opiniones que retoma precisamente de las declaraciones que hace el presidente López Obrador en cuanto al manejo de conflictos y el origen que está en estos, por ejemplo, los principios de la diferencia entre los principios de una moral individual contra los conceptos de una moral, de una ética política, eh, conceptos o valores como es el perdón, el respeto, el amor al prójimo, estaríamos hablando de otros como es la importancia de la solidaridad, el trabajo en equipo, ¿sí? Y que de acuerdo, según Armando Bartra, retomando algunos aspectos de Hannah Arendt, pues señala que es importante retomar los principios de la ética política. El presidente pues ha hablado mucho de la ética, de la, eh, de la ética, ¿cómo se llama? Moral, Moral, ¿verdad? La ética sí. moral precisamente ya hizo una publicación y pues si se dan cuenta resalta mucho, aunque ha sido muy cuestionada, y habrá que ver quién es quien cuestiona la ética moral, pues son precisamente quienes sostienen principios de la moral individual. Y aquí, en el fondo de toda esta exposición, como a manera de propuesta, pues vemos que el respeto por el otro es el aspecto fundamental para poder implementar una cultura de la paz y para poder desatorar conflictos en los distintos ámbitos, en sus distintas expresiones, es el respeto por el otro.
cosa que es bastante difícil en una sociedad donde culturalmente se nos ha inculcado el odio. No me puedo imaginar, por ejemplo, si ustedes han entrado al Facebook y que podamos contestarle a quienes incluso les pagan por hacer declaraciones apócrifas. No me puedo imaginar que les podamos contestar con amor, que les podamos contestar con respeto. Es muy difícil y sin embargo yo creo que quien se atreva a contestarles con amor y con respeto a quienes están atacando de manera acérrima al presidente, pues no sé la otra parte. Pero bueno, finalmente, compañeros, pues esta es la presentación de esta, no es taller, sinceramente, digo, talleres lleva otra dinámica, pero estos son los principios básicos de lo que es el manejo de conflictos y la importancia de implementar una cultura de la paz, porque yo no veo de qué otra manera, sin tener que llegar a la violencia, pudiéramos enfrentar tantos problemas, tantos conflictos acumulados históricamente en las distintas instituciones, desde el ámbito familiar hasta el propio Estado. Quedo abierto a sus preguntas, ya sea en el chat o de manera abierta a través del video. Muchas gracias, compañeros. Compañeros, pues gracias, Alberto. Como lo dices acertadamente, pues no es un taller, el taller implica que haya actividad de todos. Yo les propongo, compañeros, todos escuchamos atentamente, no sé si estén pensando expresar alguna duda, algún comentario, pero yo les propondría, sí, Andrés, permíteme, que como tarea cada uno nos quedáramos con el escribir, el hacer un pequeño ensayo de parte de los puntos que nos planteó Alberto, es decir, qué estamos percibiendo como problema, pero además qué estamos percibiendo como una posible solución. Estamos ahorita haciendo este ejercicio a través de esta línea virtual, precisamente por eso le pusimos en estos difíciles tiempos del coronavirus. Y bueno, parte de ser de alguna manera proactivos sería el hacer este ejercicio escrito para intercambiar ahí puntos de vista. Andrés, te doy el uso de la palabra, por favor. Sí, gracias. Bueno, nada más así algunos comentarios con respecto a la cuestión técnica. No sé si porque yo estoy incorporándome a la sesión a través del teléfono, habrá compañeros que lo están haciendo a través de la computadora y pues yo que lo estoy haciendo a través del teléfono, las láminas que estaba comentando el compañero Alberto Ojeda, pues no las veía yo. Entonces, probablemente pudiera ser interesante que en el chat se pudiera poner, ahora sí que todas las láminas, la literatura de esta parte del taller, para en base a eso también poder hacer algún comentario. Alberto, ¿qué te parece? ¿Les mandamos el material a cada uno de los participantes? Sí, de hecho, ya lo había comentado de que está a la disposición de ustedes y digo, esto no termina, habíamos comentado con el diputado Max Correa que como el inicio de este proceso de capacitación, seguramente de aquí van a surgir más ideas sobre la importancia tal vez de abordar más en algún tema en especial de esta exposición o incluso algunos otros temas. Entonces, que sea el punto de partida para que los compañeros puedan sugerir si profundizamos en algún tema en especial de cultura de la paz y manejo de conflictos o incluso dar pauta para otros temas. Entonces, este material es de la organización y está a la disposición de ustedes.
Esther. Sí, compañeros, estoy viendo acá la cuestión técnica para enviarles los archivos. Se los hago llegar en un segundo. No sé si hay alguna otra duda, compañeros. Alicia, Javier, Vane, Sí. compañero Ernesto. ¿Me permites, Esther? Sí. Mira, en la pantalla, bueno, yo lo estoy viendo a través del teléfono. Se puede ampliar las imágenes de la presentación que hicieron. Se puede ampliar para que puedan ustedes visualizarlo de una mejor manera. Enfocan bien la lámina y la pueden ampliar. ¿Sí? Bueno, yo fue lo que hice ahorita en este momento y sigue ampliar la imagen para que se vea de una forma clara. Bueno, nada más esa observación. Y por el Gracias, otro, pues compañero. sí, y por otro, hacer el ejercicio que tú dices, hacer un escrito cada quien y sacar sus puntos de vista y hacérselos llegar para que lo vean y hagan un comentario generalizado o individualizado, como ustedes lo crean conveniente. Claro. Eso sería todo. Sí, compañero Andrés. Sí, o sea, bueno, parece que en mi caso fue una falla de habilidad técnica, porque sí, efectivamente, tal vez yo me quedé nada más observando las pantallas donde aparecemos todos y cada uno de nosotros, pero sí, efectivamente hay una pantalla donde aparecen seguramente estuvieron apareciendo las láminas y no tuve yo la habilidad para estar cambiando los pantallas. Ahora, sin embargo, bueno, si en un determinado momento se puede hacer alguna pregunta, algún comentario ahorita o nos vamos a esperar hasta hacer esto de manera escrita posteriormente. De hecho, tenemos el micrófono abierto, compañero, si quieres hacer alguna pregunta, tienes algún comentario, este es el momento. La propuesta de hacerlo por escrito surgió, de hecho, en este momento y es para darle seguimiento a este taller, vivenciarlo un poquito más. Pero ahorita tienes el micrófono, compañero, si gustas plantear cualquier comentario. Ok, sí, un poco al compañero Alberto. O sea, efectivamente, desde un punto de vista de carácter psicológico, todo este manejo del taller de solución de conflictos, pues se refiere a temas particulares de mi relación con mi familia, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con los compañeros del movimiento. Pero yo quisiera hacer una pregunta. Se supone que estamos en una sociedad clasista y hay un conflicto de clase en una sociedad, en una sociedad de clases, y en un determinado momento la solución al conflicto, pues puede pasar dependiendo de las circunstancias históricas y dependiendo de las circunstancias tácticas o estratégicas, pues puede pasar de ser la solución parcial del conflicto entre dos clases antagónicas, o en un momento dado pueda derivar en el rompimiento de la sociedad que establece el dominio de una clase sobre otra. Entonces, no sé si hasta allá pudiéramos observar esta circunstancia de solución de conflictos. ¿Me permites, Esther? Por supuesto, Alberto. Mira, la voy a poner fácil. Bueno, la voy a hacer más difícil. Efectivamente, en el fondo de todo esto hay una lucha de clases, ¿sí? Hay muchos aparentes, pero en un conflicto de pareja, en un conflicto en el ámbito
de la organización, de la sociedad, esta pandemia, está implícita una lucha de clases. Y tan sencillo lo voy a plantear de esta manera. Por ejemplo, yo estoy a favor de la suspensión de la deuda externa. El presidente de la República ha manifestado que no, que es un compromiso que se tiene que cumplir. El hecho de que la sociedad mexicana y toda Latinoamérica se manifestara por una suspensión de la deuda externa implicaría que este conflicto que está escondido, y como lo veíamos aquí en estas láminas, las metas estuvieran ocultas. Si nosotros planteáramos como meta suspensión de la deuda externa, el conflicto y la lucha de clases, pienso yo, se manifestaría ya más abiertamente, más abiertamente, incluso al interior de los propios compañeros del partido. Por ejemplo, el compañero Cuellar, pues ha manifestado en sus declaraciones la necesidad de endeudarnos en un principio. Ya después le compuso y dice, bueno, es que el endeudamiento beneficiaría solamente a un sector productivo. Pero aquí es donde empieza uno a tomar posición, la posición de clases. Hay compañeros más radicales que dicen, por supuesto, vámonos ya a la suspensión de la deuda externa como una meta. Pero hay otros compañeros, incluso siendo de izquierda, que dirían, no, vamos mejor por una deuda. Entonces, estoy poniendo un ejemplo, Andrés, de lo que pudiera, una meta que pudiera, o una serie de intereses de clase, que precisamente a la hora de plantearlo al otro, generaría ya esta abierta lucha de clases. Y estoy totalmente de acuerdo. En el fondo de todo esto, pues sí, es una lucha de clases, que esta pandemia pudiera ser que la agudice más o venga una represión, ¿sí? Es decir, el movimiento que está haciendo el señor Donald Trump en torno a una posible invasión en Venezuela, pues lo que está diciendo al mundo es, señores, pues quien se atreva a rebelarse ante esta pandemia, pues estaría sujeto también a una posible invasión. Digo, a lo mejor exagerando un poquito, pero creo que refleja esta lucha de clases que se empieza a manifestar ya de manera más abierta. Ok, gracias, Alberto. Sí, compañeros. Creo que, como siempre, y es parte de la riqueza de este grupo, tenemos diferentes puntos de vista, diferentes expectativas, diferentes campos de acción. Creo que el ejercicio podríamos hacerlo precisamente dentro de nuestro campo de acción. Es decir, a lo mejor en esta cuarentena, en estas vacaciones obligadas, pues somos más perceptivos, como lo decía Alberto al principio, somos más perceptivos de nuestro entorno, de nuestra familia, de nuestros vecinos, y a lo mejor no tenemos esa capacidad de análisis de algo tan de largo alcance. Creo que cada uno es precisamente, les repito, la riqueza de este grupo, el poder expresar lo que a nuestro parecer sea conveniente. Lo cierto es que esta situación que nos tiene atrapados en nuestras casas va a cambiar muchas cosas, lo estamos ya viendo. En otros países se está manifestando que la crisis está pegando en varios sentidos. Y bueno, nosotros precisamente vemos la necesidad de recomponer nuestro tejido social, empezando por la familia, a efecto de que los efectos pues no sean tan graves. Tratar de crear tejido social, fortaleza social para poder enfrentar esta crisis. ¿Hay alguna otra duda, comentarios, compañeros? De uno por uno, no se amontonen. Bueno, Bueno, dime, Javier. Yo estoy de acuerdo en lo que dijeron al principio. Hay que hacer alguna pequeña reflexión a través de plasmarlo en papel, ¿sí? Y ver qué podemos aportar cada uno de nosotros, ¿no? En ese sentido. Yo tuve mucha experiencia en el aspecto
empresarial hace algunos años y se planteaba siempre el objetivo principal. Y de ahí, a través de un análisis, lógicamente, a través de cuestionamientos, y de ahí se desarrollaban los equipos de trabajo. El objetivo general se tenía, aunque cada departamento a veces no estaba muy de acuerdo en las decisiones propias de cada departamento, pero el objetivo general siempre se tenía y siempre se llegaba al objetivo. Sí, y había desviaciones y se iban corrigiendo cada mes ese tipo de desviaciones. Yo pienso que es lo que deberíamos de ir planteándonos nosotros, ir haciendo objetivos generales, trabajos por grupos y cada quien que asuma una responsabilidad. Es parte de lo que yo aportaría. Y eso es bueno, porque pues no todos somos buenos en todo. Algunos somos más buenos en algunas cosas, otras en otras, y es lo que tenemos que ir identificándonos y lograr objetivos particulares, pero con un objetivo general. ¿Sí? Entonces es lo que yo aportaría en este caso. ¿Sí? Gracias, compañero Javier. Sí, se me hizo muy acertado tu comentario. Efectivamente, esa es la virtud de estar en un equipo. En cualquier tarea que hagamos, la virtud de estar en un equipo es aportar lo que cada uno desde sus posibilidades. Les comento que en el chat ya subí las diapositivas, de hecho subí las 2 con las que iniciamos y propiamente las que vimos el día de hoy. Si les es posible bajarlas, de todas maneras, cualquier comentario que las necesiten, pues se las vuelvo a enviar a cada uno de ustedes por el WhatsApp o por sus correos. Estamos en contacto permanente. No sé si hay alguna otra duda con respecto a este taller de manejo de conflictos. No, en particular no. Esther, dime. Perdón, yo ya me voy a desconectar porque me voy a conectar a otro grupo de trabajo también en Puebla. Entonces, pues yo les quiero agradecer mucho cada día estamos aprendiendo cosas buenas y nuevas aquí con ustedes y pues estamos en contacto. Yo los dejo. Oye, Javier, antes de que te vayas, Javier, de manera muy, muy breve, nada más porque nos está generando, ya salió en sus pantallas lo de la ayuda de los 25,000 pesos del gobierno federal para las pymes. Se los quiero comentar porque al menos acá, de este lado, los teléfonos no han dejado de sonar con esta pregunta. Oye, ¿cómo le hacemos? Oye, dile al diputado que dónde nos anotamos. Oye, entonces también les hago llegar a través de los grupos de WhatsApp esta imagen en donde únicamente son posibles beneficiarios los compañeros que ya fueron censados. No hay compañeros que puedan dime. ¿Quién me habla? Con respecto a ello, quisiera comentarles. Sí, yo sé que el presidente ya anunció los créditos, pero les comparto que aún en Tlalnepantla no nos han bajado información con respecto a ellos. Sí, a nosotros se nos ha desbordado esa situación con respecto de los microcréditos de apoyo a los negocios, pero aún no tenemos autorizado hacer censos con respecto a ello hasta que no nos autoricen bien por bienestar. Parece ser que va a haber una especie de inscripción a través de un portal, pero aún así eso es de manera muy general. El censo se va a hacer por municipios y lo van a hacer los servidores de la nación. Entonces, para que podamos dar una información correcta y no generemos falsa expectativa con los ciudadanos, ¿no? Porque sí, compañera. Tienes mucha razón y de hecho, a eso iba.
a que el documento que está circulando es en el sentido de que no hay más censos, es del censo que ya se realizó. Es decir, en la imagen habla de que un censo que se realizó a 5 millones de solicitantes y únicamente 1 millón va a ser seleccionado. De todas maneras, gracias compañera Belegui, y estamos sobre todo contigo que estás obteniendo la información de primera mano para que nos orientes, porque te repito, al ser una ayuda económica, todo el mundo se está apuntando. Ahí sí logramos captar la atención de la gente. Entonces, ojalá compañera que te mantengas en contacto para que nos des información de primera mano. Javier, ¿algo querías comentar? Sí, yo nada más quería hacer el comentario. Ya ves que yo estoy aquí en el estado de Puebla y la verdad a veces nos decepciona, sobre todo en provincia, que los servidores de la nación se fueron a guardar también en el municipio de Teciutlán. Es un municipio muy importante y la verdad no hay quien responda hacia esa situación. Es verdaderamente a veces hasta frustrante, ¿sí? De que uno intenta, en este caso, acercarse, como tú dices, ahí sí se acerca uno, ¿sí? Pero la verdad es que la institución como bienestar deja mucho que desear. Yo tuve que hablar directamente hasta Puebla, y me dijeron ya se cerraron las inscripciones y no tenían ni un día de que habían empezado. Entonces sí se me hace a veces hasta frustrante. Ojalá y Belegui nos pueda brindar más información y que la gente realmente, a la gente que realmente lo necesita. Yo veo que mucha gente se anotó, Sí. mucha gente se va a beneficiar y considero como que no es la que debe de o debería de darle ese apoyo. Es la observación que hago y ojalá y que las cosas sí se den bien. Ojalá y no nos decepcionemos, porque en mi caso sí me frustré de que 2, 3 personas que quisimos meter, que tienen negocios, tuvieron que dejarlos, están en sus hombros gente detrás de ellos, y como ellos me dicen, pues ¿de qué sirve? Dice, si no nos brindan el apoyo, dice, pero piden el esfuerzo para sostener y mantener a la gente que está bajo nuestros hombros, o sea, los trabajadores, pues, y no los han corrido, y les siguen pagando. También te comparto algo. Bueno, yo estoy como responsable de ese programa aquí a nivel Tlalnepantla y Ajá. y bueno, nosotros estamos en un chat en donde está todo el Estado de México. Hasta ahorita las ROs no se han aprobado, o sea, no han salido ROs. No sé, hay otros créditos que se llaman los microcréditos de tandas que son de 6,000 pesos. Esos No, salieron el ajá. pasado. Las Pero tandas sí se están dando aquí, o creo que se están dando, pero los acaban de microcréditos, bajar ahorita acaban de bajar ahorita esos microcréditos de 6,000 hasta 15,000 pesos, 20,000 pesos de crédito, sin intereses, ese sí es sin intereses. Pero Javier, te comparto que pues también es un programa que se ha ido a fondo perdido porque el 80% de las personas que se les prestó ese dinero no lo han pagado. pues esas Por esa personas, razón no han salido más. y esas personas, pues Entonces, francamente hay que hacerlas a un lado. Yo considero así. Esto es gente así es, irresponsable, pues. Belegui. Ahora, en otro sentido, el crédito que están dando para impulsar a los microempresarios o los pequeños negocios es de 25,000 pesos, pero sí genera un interés, pero aún no ha salido más que en algunas comunidades de extrema marginación, es donde sí Sí, claro. han ya dado los créditos. Hay que esperar otro poquito porque todavía ese programa, así te lo digo, tal Maduro. cual está en pañales. Todavía Vamos no se ha lanzado acá. vamos a No esperar hay información voy a esperar porque sí, Sí. de veras que hay gente que sí nos está pegando en serio, ¿eh?
Yo que estoy Sí. acá y estamos apoyando a ciertas personas, se empieza a decepcionar la gente, Beli. Y en vez de que sean simpatizantes, que estén con el partido, lo empiezan a rechazar, ¿sí? Empiezan a hablar mal del partido, ¿sí? Y mal del gobierno también, ¿sí? Porque yo a veces voy y hablo con la gente y pues bueno, yo trato de representar al partido. Creo que se me... Ujú. Sería Sí, todo. compañeros. Bueno, Sí, yo los dejo. gracias. Muchas gracias. Gracias, Gracias, Javier, compañero saludos. Javier. Y gracias, compañera Bele. Bye. Y pues contamos contigo aquí en el Tequeo, hacer un poquito, yo sé que tienes muchas tareas, muchas responsabilidades, pero te quiero pedir que por favor nos orientes en este tema. Es, como dice atinadamente Javier, es una situación que al ubicarnos como gente de Morena, pues nos preguntan y no queremos ahí echarle lumbre a la confusión. Ojalá que tengamos información para hacer precisamente, informar de manera adecuada. Dime. Sí. No te escucho. Bele, no te escucho. Ok. Mira, en cuestión de ello, Esther, en cuanto yo tenga la información Que de no te va a primera hacer mano, hoy. se las paso, Necesita se las 300 comparto, pesos. ¿sí? Compañera Para Alicia. él, que tú le debes, ¿no? Dice que mañana viene. Ay, espérame. Bueno, ya, perdón. Lo que pasa es que Alicia no se En dijo que cuanto yo tenía su tenga la micrófono información, abierto. en cuanto yo tenga la información, compañera Esther, con todo gusto les comparto para que lo Sí, empezamos a socializar, a mediatizar, exacto. y le demos la información atinada a la ciudadanía. Correcto. Muchísimas gracias, compañera. Y me da mucho gusto que te hayas sumado a este ejercicio. Por Ahí está, último, compañeros, ¿algún otro comentario? todo Bueno, bien por mi De parte. mi parte es todo. ok, compañeros, pues ya nada más darles a conocer esta circular de Morena Nacional en donde se está trabajando independientemente de que se esté haciendo desde casa, como es el caso pues de la mayoría de nosotros. La vida del partido sigue trabajando, o sea, se siguen desahogando ahí en la medida de lo posible los asuntos que pueden ser solucionados pues a través de la vía virtual sobre todo. Es importante que lo sepamos, que tengamos esta circular en mente, porque la gente se pregunta qué está haciendo Morena al respecto. Nos ven como el partido en el gobierno y bueno, eso nos genera de alguna manera que estemos en el ojo de nuestros vecinos. Entonces es importante que, bueno, sepamos que nuestros compañeros del Nacional están trabajando, el estatal está haciendo lo propio, y bueno, nosotros desde este equipo de Morena Tlalnepantla, pues también estamos haciendo lo propio. En la semana les paso las actividades que hay, salvo su mejor opinión, pues nos volvemos a reunir el sábado, igual a las 10. No sé si hay algún comentario con este tema de volvernos a reunir el próximo sábado. ¿Están de acuerdo? Oh, está perfecto. Hola. De acuerdo. Por mí Alicia. está perfecto. Hola. Ok. Sí, Alicia, te escuchamos. Sí, solamente para saludarlos. Gracias. Agradecer la inclusión en este gran equipo. Mi admiración para todos los que están haciendo este sobreesfuerzo y sobre todo en el caso tuyo, porque eres un gran pilar. De verdad, mi admiración y mi respeto para todos, pero en especial para ti. Y pues nada, solamente comentarles que efectivamente de no poderse mover de otra manera, es una manera pues dinámica, porque finalmente seguimos trabajando y hay que continuar, y que nos tengan actualizados nada más sobre algunos aspectos, como en el caso de lo que acaban de hablar. Muy interesante lo de la cultura de paz, porque nos hace mucha falta, de estas cuestiones cibernéticas también.
y bueno, de todo lo que se habló. Infinitamente gracias. Gracias a todos y yo sí me apunto para la que sigue. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Alicia. Compañero Jorge, ¿estás conectado? ¿Tienes algún comentario para nosotros? No, de momento decir que me pareció muy bien el taller y tal vez preguntar si va a haber una segunda parte y también sugerir que lo que escribamos lo podamos comentar el próximo sábado. Nada más. Sí, compañeros, eso sería la intención, que siguiéramos trabajando en este sentido y compartiéramos las reflexiones que pudimos pasar a papel. Alberto, contamos contigo entonces para que nos sigas apoyando con esto del taller de manejo de conflictos. Sí, entiendo que sería para contestar algunas preguntas que pudieran hacer. Sí, de alguna manera compartir las reflexiones que hagamos y bueno, de alguna manera tratar de llegar a un punto de vista, pues generar consensos de este grupo. Ok, sí, claro que sí, Esther. Bueno, pues compañeros, ¿hay alguna otra pregunta o algún otro comentario? Por mi parte Todo sería bien por todo. mi parte. Bueno, pues Belegui, Alicia, Andrés, compañero Alberto, Jorge, muchísimas gracias por hacer caso a esta convocatoria. Que tengan un excelente día y por favor cuídense mucho. Me dio gusto Igualmente. estar con ustedes. Gracias, Un buen día. abrazo. Buen día. Gracias, buen Saludos a día. todos. Y además, Buen qué día a bueno, todos, abrazos. y además Gracias. qué bueno que Zoom entendió la necesidad de no estarnos reconectando y nos dio tiempo libre. Así que eso es un apoyo que contamos Buena el noticia. día de hoy. Una muy buena noticia. Gracias, compañeros, que tengan excelente Gracias. semana. Hasta Igual. luego. Hasta luego, gracias. Chao.